Las extremidades superiores, compuestas por el brazo, el antebrazo y la mano, son esenciales para una amplia gama de movimientos, desde acciones de fuerza hasta movimientos de alta precisión. Para llevar a cabo estas funciones cuentan con un complejo sistema de músculos que se organizan en grupos y compartimentos. A continuación veremos desde huesos, articulaciones y músculos. La extremidad superior se conecta al esqueleto axial a través de la cintura pectoral y está compuesta por una variedad de huesos que permiten una amplia gama de movimientos. El húmero es el hueso del brazo, extendiéndose desde el hombro hasta el codo. Anatómicamente presenta una cabeza semiesférica que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, rodeada por el cuello anatómico. Tiene tubérculos mayores y menores para inserciones musculares con el surco interventricular entre ellos. El cuello quirúrgico es un sitio de fractura común distal a los tubérculos. El tallo tiene la tuberosidad deltoides para la inserción del músculo deltoides. Distalmente el húmero tiene el cóndilo para el radio y la troclea para el cúbito. Como superficies articulares, el epicóndilo lateral y la epitroclea medial, y las crestas supracondíleas y supratroclear. Proximales a estas, además, presentan tres fosas: la fosa olecraniana, la fosa coronoidea y la fosa radial. En el antebrazo encontramos el radio y el cúbito, que se extienden del codo a la muñeca. El radio se ubica lateralmente al cúbito en la posición anatómica estándar. El radio tiene una cabeza discoide proximal que se articula con el cóndilo del húmero y la muesca radial del cúbito. Un cuello más estrecho distal a la cabeza y la tuberosidad radial para la inserción del bíceps. En el extremo distal, el radio presenta la apófisis estiloides, superficies articulares para el escafoides y semilunar, y la muesca cubital para el cúbito. El cúbito, por su parte, tiene una muesca troclear en forma de C, proximal que se articula con la troclea del húmero, en el olecranon, formando la parte posterior de esta muesca, y la apófisis coronoides la parte anterior. También tiene una muesca radial lateral para la cabeza del radio y en el extremo distal la apófisis estiloides medial. El radio y el cúbito están conectados a lo largo de sus tallos por la membrana interósea. La mano se compone de los carpos, metacarpos y falanges. Los carpos o huesos carpianos forman la muñeca y se organizan en dos filas de 4 huesos cada una. La fila proximal incluye el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, mientras que la fila distal incluye el trapecio, trapezoide, hueso grande o también llamado capitato y hueso ganchoso o también llamado hamato. Los metacarpos, por su parte, o huesos metacarpianos también llamados, forman la palma de la mano. Hay 5 metacarpianos numerados del 1 al 5 en número romano, desde el pulgar hasta el meñique, cada uno con una base, un cuerpo y una cabeza. Las cabezas forman los nudillos. Las falanges, por su parte, son los huesos de los dedos. Hay 2 falanges en el pulgar, proximal y distal, y 3 en cada uno de los otros dedos, proximal, medial y distal. Al igual que los metacarpos, cada falange tiene una base, un cuerpo y una cabeza, con una superficie palmar cóncava y una superficie posterior redondeada y convexa. Las extremidades superiores están unidas al esqueleto axial por la cintura pectoral y cuentan con varias articulaciones que permiten una amplia gama de movimientos. La articulación del hombro, anatómicamente conocida como articulación glenohumeral, es una articulación sinovial que se destaca por su gran flexibilidad.
Los movimientos que permite incluyen abducción, que es separar el brazo del cuerpo, aducción, que es acercar el brazo al cuerpo, flexión, que es mover el brazo hacia adelante, extensión, que es mover el brazo hacia atrás, rotación medial, que es girar el brazo hacia adentro, rotación lateral, que es girar el brazo hacia afuera, y circunducción, que es mover el brazo en un círculo. En términos de estructura, es una articulación de tipo esférica donde la cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Su estabilidad se debe principalmente a los músculos y ligamentos circundantes, incluyendo los tendones del manguito rotador, mientras que la cápsula articular y los ligamentos glenumerales proporcionan estabilidad adicional. La articulación del codo, que anatómicamente involucra la articulación húmero-cubital y radiocubital proximal, funciona como una palanca. Permite movimientos de flexión, que es doblar el antebrazo hacia el brazo, y extensión, enderezar el brazo. Además, la articulación radiocubital proximal facilita la pronación, que es girar la palma hacia abajo, y la supinación, que es girar la palma hacia arriba del antebrazo. Estructuralmente, la articulación húmero-cubital, que es una articulación sinovial de tipo bisagra y pivote, conecta la troclea del húmero con la muesca troclear del cúbito, mientras que la articulación radiocubital proximal permite la rotación del radio sobre el cúbito. Los ligamentos colaterales medial y lateral estabilizan estos movimientos. La muñeca, compuesta por la articulación radiocarpiana y las articulaciones intercarpianas, es otra articulación sinovial compleja. Posibilita la flexión, que es mover la mano hacia la cara palmar del antebrazo, la extensión, que es mover la mano hacia el dorso del antebrazo, la desviación radial, que es mover la mano hacia el lado del pulgar, y la desviación cubital, que es mover la mano hacia el lado del meñique, y la circunducción, que es mover la mano en un círculo. En su estructura, la articulación radiocarpiana conecta el radio con los huesos carpianos proximales, y la articulación intercarpianas ocurren entre los huesos del carpo. Los ligamentos radiocarpianos y carpianos estabilizan la muñeca, y las vainas tendinosas sinoviales facilitan el movimiento de los tendones. El deltoides realiza la aducción, flexión y extensión del brazo, así como la rotación medial y lateral del húmero, siendo clave para levantar el brazo o balancearlo al caminar. El pectoral mayor se encarga de la flexión, aducción y rotación medial del húmero, participando en acciones como empujar, lanzar o escalar. El dorsal ancho contribuye a la extensión, aducción y rotación medial del húmero, siendo esencial en movimientos como remar, nadar o jalar el cuerpo para arriba. El manguito rotador, compuesto por los supraespinos, infraespinos, redondos menor y subescapular, estabiliza la articulación glenumeral y realiza la rotación del húmero, siendo importante para lanzar o girar el brazo. El bíceps braquial se origina en la cabeza larga de la cavidad glenoidea y la cabeza corta de la apófisis coracoides, insertándose en la tuberosidad radial y la fascia del antebrazo, realizando la flexión del codo, la supinación del antebrazo y la ligera flexión del hombro, participando en acciones como levantar objetos o girar la palma hacia arriba. El braquial se origina en la superficie anterior de la mitad distal del húmero y se inserta en la apófisis coracoides y la tuberosidad cubital, siendo su acción principal la flexión del codo como al levantar objetos. El tríceps braquial se origina en la cabeza larga de la cavidad glenoidea y la cápsula articular, y la cabeza lateral, insertándose en el olecranon y la fascia del antebrazo. Realiza la extensión del codo y estabiliza el hombro, siendo esencial para enderezar el brazo o empujar. El braquiorradial se origina en la cresta supracondilea lateral del húmero y se inserta en la superficie lateral del radio, cerca de la apófisis estiloides. Realiza la flexión del codo en acciones como levantar objetos. El anconeo se origina en el
epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el olecranon y la superficie posterior del cúbito, realizando la extensión del codo y ayudando a controlar el movimiento del cúbito durante la pronación. Los músculos pronador cuadrado y pronador redondo realizan la pronación del antebrazo, mientras que el supinador realiza la supinación. El flexor cubital del carpo se origina en el epicóndilo medial del húmero, el olecranon y el borde posterior del cúbito, insertándose en el hueso pisiforme, el ganchoso y la base del metacarpiano 5. Realiza la flexión y la aducción de la muñeca, como doblar la mano hacia la cara interna del brazo y moverla hacia el lado del meñique. El flexor radial del carpo se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base de los metacarpianos 2 y 3, realizando la flexión y la aducción de la muñeca, como al doblar la mano hacia la cara interna del brazo y moverla hacia el lado del pulgar. El palmar largo se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el retináculo flexor y la aponeurosis palmar, realizando la flexión de la muñeca y tensando la aponeuris palmar. El extensor cubital del carpo se origina en el epicóndilo lateral del húmero y el borde posterior del cúbito, insertándose en la base del metacarpiano 5. Realiza la extensión y abducción de la muñeca, como al doblar la mano hacia el dorso del antebrazo y moverla hacia el lado del meñique. Los músculos extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo se originan en el húmero y se insertan en el metacarpiano 2 y 3, realizando la extensión y aducción de la muñeca, como al doblar la mano hacia el dorso del antebrazo y moverla hacia el lado del pulgar. Los músculos tenares se localizan en la eminencia tenar, la prominencia carnosa de la base del pulgar. Este grupo incluye músculos como el aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el aductor del pulgar. Estos músculos trabajan en conjunto para controlar los movimientos precisos del pulgar, permitiendo la oposición, es decir, el movimiento del pulgar hacia los otros dedos para agarrar, la flexión, la aducción, la abducción del pulgar. Estos movimientos son esenciales para la manipulación fina de objetos, como sostener un lápiz, abrocharse un botón o usar herramientas pequeñas. Los músculos hipotenares se encuentran en la eminencia hipotenar, la prominencia carnosa de la base del meñique. Este grupo comprende músculos como el abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Estos músculos controlan los movimientos del meñique, incluyendo la aducción, la flexión y la oposición. Aunque el meñique no tiene la misma amplitud de movimiento que el pulgar, su contribución es crucial para el agarre y la conformación de la mano al sostener objetos. Los grupos mediopalmares ocupan el espacio entre los músculos tenares e hipotenares y se localizan en el hueco de la palma. Ese grupo se divide en músculos interóseos y lumbricales. Los músculos interóseos, tanto dorsales como palmares, se encuentran entre los metacarpianos y son responsables de la abducción y aducción de los dedos, excepto del pulgar, así como la flexión de la articulación metacarpofalángicas y la extensión de las articulaciones interfalángicas. Los músculos lumbricales, por otro lado, se originan en los tendones de los flexores profundos de los dedos y se insertan en la expansión extensora. Estos músculos son únicos porque no tienen un origen óseo y contribuyen principalmente a la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y la extensión de las articulaciones interfalángicas, permitiendo movimientos delicados y coordinados de los dedos.